¿qué es lo que se busca en un paciente para decir él es un candidato para en primera, para aplicarle y que tenga mayores probabilidades de que le vaya a funcionar? Aquí sí tengo que regresar un poquito más a la enfermedad antes que al paciente, porque sí hemos visto que hay una probabilidad, ¿no? O sea, no es un sí o no, no es un 100 o un 0, pero sí hay una mayor probabilidad de que la inmunoterapia, los puntos de control inmunológico funcionen en función del diagnóstico de histología, ¿no? Melanoma, ¿no? Por ejemplo, melanoma, cáncer de pulmón, tanto la variedad epidermoide o adenocarcinoma, cabeza y cuello, son tumores que tienen a lo mejor una mayor probabilidad de que tengan respuesta a la inmunoterapia. Y después, de todas maneras, en algunos casos se selecciona todavía más el diagnóstico. Y hay otros al final de una lista larga de diagnósticos donde la probabilidad de que respondan sin importar el paciente, sin importar las condiciones, es muy baja, porque el tumor per se no es un mecanismo por el cual está logrando persistir y crecer en el cuerpo del huésped o del paciente. Entonces, la primera es el diagnóstico, ¿no? Lo primero que tenemos que considerar es el diagnóstico. La siguiente, ahora sí que la siguiente dimensión es el tipo de tumor. En cáncer de pulmón, por ejemplo, sí se ha identificado que puede haber algo que llamamos tumores calientes y otros que son tumores fríos. Curioso nombre. ¿Y a qué hacemos referencia? A que los tumores calientes, que es algo que es un fenómeno que vemos también en otros tumores, pero en cáncer de pulmón quiero poner el ejemplo, que es un tumor que genera una respuesta inmune. Se inflaman las lesiones, se inflama el tumor, y cuando hacen revisiones de la patología de esas muestras, hay linfocitos entrando. O sea, sí hay un sistema inmune que está reconociendo el tumor y que entra y que lo infiltra y no lo destruye, ¿no? Y hay en esos mismos casos, con el mismo diagnóstico de adenocarcinoma, por ejemplo, hay casos en donde el tumor no tiene células dentro, células inmunes dentro del tumor, ni alrededor. Lo que hoy conocemos como un estado inmunodesierto, en donde pues ahí está el tumor, porque no hay tampoco respuesta, ¿no? Y es ahí donde empezamos a identificar que incluso los mismos tumores con el mismo diagnóstico tienen diferencias, y la respuesta inmunológica tiene diferencias, y no terminamos de entender por qué. Entendemos que, pues obviamente te decía yo que tenemos el sistema primario de respuesta inmunológica y el adaptativo, y cuando queremos revisar el tipo de células que hay dentro de esos tumores, nos damos cuenta que hay más células y subtipos de células inmunes que tienen papeles que todavía estamos aprendiendo a entender, ¿no? Como otras células inmunes que pueden suprimir la respuesta de otras células inmunes y no tienen que ver nada con PDL1, CTLA4 o estos puntos de control inmunológico. Entonces, eso es algo que ahorita activamente se está estudiando. ¿Por qué? Porque queremos, o sea, es más fácil decir, oye, y si tengo un tumor frío, ¿cómo lo convierto en caliente? ¿Cómo lo convierto en un tumor que ahora tiene una respuesta inmune, aunque todavía no sea una respuesta inmune activa, y luego activo el sistema inmune para que finalmente haya un sistema de control, ¿no? Eso está muy interesante. El ejemplo claro es pues combinando terapias. Por un lado le doy inmuno, por otro lado le doy quimio. Porque la quimio destruye células, aunque no las destruya al 100%, destruye células y puede que responda o inflame un poquito el tumor. O, por ejemplo, radioterapia, ¿no? Radioterapia ionizante, que es una forma también de tratamiento, en el que también podría producir destrucción de las células tumorales y que liberen su interior, y esto pueda estimular al sistema inmune. Esto todavía está, ese es el pensamiento más básico, ¿no? Pero en realidad si queremos conocer qué otro tipo de sustancias como tratamiento podrían modificar o alterar el sistema inmune para que tengamos una respuesta terapéutica, que es lo que finalmente buscamos, ¿no? Es algo que controle e idealmente destruya el tumor, porque sería el único escenario en el que podríamos hablar de largos supervivientes, ¿no? Este fenómeno que sí hemos observado, de que hay pacientes que con estos medicamentos de repente pasan 5 años en control, 6, 7, 8, 9, 10 años en control. Seguramente todos los oncólogos que han tenido terapias con inmunoterapia han visto largos supervivientes. Y no podemos decir por qué. No lo puedo saber el día 0, el día que voy a empezar. Los veo en el seguimiento. Después de, don José, tenemos 7 años de vernos y ya nos aburrimos de vernos.
pero no sabemos identificar a este grupo de pacientes. Entonces, son áreas de investigación que son hoy en día obviamente muy activas. Hoy en día estamos queriendo desarrollar, incluso aquí en México, ¿no? Hay estudios de melanoma y linfocitos infiltrantes, estudios de subpoblaciones de linfocitos infiltrantes de melanoma y ahora de pulmón, que intentamos entender un poquito cómo es esta mecánica, ¿no? Cómo es el fenómeno. Nos damos cuenta que solo estamos en la primera dimensión, ¿no? Queriendo tratar el cáncer en una dimensión, en la parte de inmuno, ni siquiera en las otras. Y no he considerado las demás, ¿no? No he considerado el ejercicio del paciente, no he considerado la dieta, no he considerado los otros medicamentos, ¿no? Los antibióticos, cómo pudieran afectar u otras sustancias. Y entonces estamos todavía muy avanzados, pero también muy verdes en nuestro entendimiento. Más allá de la ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research.